Buenas tardes a todos. Hoy inaugura el Museo Arqueológico Nacional un nuevo ciclo de conferencias sobre la arqueología española en el exterior. En este ciclo, que se van a presentar los proyectos desarrollados en 18 países, lo van a presentar 26 investigadores, proyectos que abarcan desde Marruecos a Irak y de las Islas Marianas a Perú. Una gran parte de estos proyectos son de arqueología prehistórica, pero también se abordan otros periodos posteriores, como los proyectos en Egipto, Heraclópolis Magna, que es el proyecto de una de nuestras compañeras de aquí del Museo Arqueológico Nacional, o el proyecto de Yuti en Luxor. Son investigaciones, muchas de ellas desarrolladas con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, se van a presentar los proyectos de Eritrea, otros proyectos también de épocas posteriores, como es el de Tiro en Líbano, de la época fenicia, o las excavaciones en Tusculum, Roma, o medieval, como San Giovanni de Lebrosi en Palermo, o moderna, Grilaski en Irak, o incluso de época precolombina, el asentamiento maya de la Blanca en Guatemala. El ámbito de estudio de estos proyectos es bastante heterogéneo y son investigaciones que abordan desde excavaciones de asentamientos urbanos y necrópolis hasta planteamientos algunos más novedosos, como es el caso del estudio de la arqueología de la sal, que se lleva a cabo en el yacimiento polaco de Kujawi, o el estudio del uso de las plantas en el yacimiento de Cataluyuk a partir de los análisis microbotánicos. Este ciclo de conferencias, que se inicia hoy, se va a prolongar durante todo el año académico hasta el 30 de mayo y a esta misma hora, todos los martes, y la asistencia al ciclo permite el reconocimiento de créditos en estudios de grado y de doctorado de algunas universidades, que son la Universidad Complutense, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad del Rey Juan Carlos I. Yo quiero pedirles a todas las personas que quieren solicitar estos créditos que por favor al final de la charla se acerquen aquí para firmar unos listados que hemos preparado. El tema de la charla de hoy es uno de los temas claves de la prehistoria mundial, que es los orígenes de la humanidad en África. Un tema que además ha proporcionado muchas novedades estos últimos años y en el que hasta hace unos años era monopolio de investigación casi exclusivo del mundo anglosajón, de los colegas anglosajones. Pero estos últimos años los equipos españoles, los investigadores españoles han conseguido hacerse un hueco y participar en estos debates creando equipos propios o integrándose en otros equipos internacionales. Un ejemplo de estos equipos son los conferenciantes que tenemos esta tarde con nosotros, Rafael Mora e Ignacio de la Torre. Rafael Mora es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del Centro de Estudios de Patrimonio Arqueológico de Prehistoria. Desde los años 80, creo, más o menos, está al frente de varios proyectos de investigación en el Prepirineo, en la zona de Lérida, y ha dirigido excavaciones como Cova Guilaina, Balma Guilaina, la Cova de la Font del Ros, y en la actualidad dirige las excavaciones en la Cova Gran y en la Roca de Sbous. Pero además no solo ha trabajado en el territorio peninsular, en esta zona del Prepirineo, sino que ha codirigido las excavaciones de Torralba y Ambrona y de la Cuesta de la Bajada. Rafael Mora siempre ha mostrado un especial interés, que a mí me despierta una cierta admiración,
por la metodología del trabajo de campo y el rigor en la recogida e interpretación de los datos. Otro campo de su investigación es la tecnología de las primeras industrias líticas, y fruto de estos trabajos es una amplia producción científica, libros y artículos que tiene sobre estas cuestiones. Desde hace 15 años compagina estos trabajos, como decía, en el territorio peninsular, con sus investigaciones en el África Oriental de las primeras tecnologías y han sido recogidos estos trabajos en numerosas publicaciones. Ignacio de la Torre estudia en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente obtuvo una beca del CSIC, del actual Centro de Estudios Históricos y Sociales, donde realizó la tesis doctoral y en la actualidad es profesor del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, profesor de Arqueología del Paleolítico. Ha dirigido varias excavaciones, ha dirigido las excavaciones del yacimiento magdaleniense de Buendía y ha participado en numerosas excavaciones en España, entre otras en el Tosal de la Roca, donde pasamos unos buenos ratos y tuvimos descubrimientos bastante interesantes que luego dimos a conocer. Pero desde hace 15 años aproximadamente, sus investigaciones están centradas en la investigación de los orígenes humanos en Tanzania y Etiopía. Allí dirige las excavaciones de Mieso y Olduvai y los resultados de estos trabajos se han dado a conocer en una extensa bibliografía. La conferencia de esta tarde va a presentar el proyecto que ellos codirigen desde 2006 en el Valle del Rift y los resultados de sus excavaciones en los yacimientos de Etiopía y Tanzania. Se van a abordar, entre otras cuestiones, la desaparición del Homo erectus y el origen de los humanos modernos en el continente africano. La palabra. Muchas gracias, Carmen. En primer lugar, queremos agradecer, Rafael y yo, al Museo Arqueológico Nacional por la invitación a participar en este ciclo de conferencias. Es un placer y un honor ser los primeros en abrir el ciclo. Y además es también la primera vez que yo, no sé Rafael, pero es la primera vez que yo hablo aquí en el Museo Arqueológico Nacional y es un auténtico placer porque cuando, como ha dicho Carmen, yo fui becario del Consejo y en aquella época el CSIC, el Departamento de Prehistoria, estábamos aquí en el museo y he pasado muchos ratos muy buenos en esta casa. Así que es un placer volver aquí a dar una charla. También queremos agradecer al Instituto del Patrimonio Cultural por el apoyo que han prestado en los últimos 10 años al proyecto que Rafael y yo hemos estado dirigiendo en África Oriental. Hemos siempre contado con su apoyo económico y bueno, pues estamos muy agradecidos al Instituto como institución y también a Concha, bueno, pues por el apoyo que nos ha dado durante todo este tiempo. En esta charla, como ha dicho Carmen, vamos a hablar de los trabajos que hemos realizado en África Oriental, en el Valle del Rift, y nos vamos a centrar en lo que son los orígenes de los humanos modernos. Y para ello vamos a dividir la charla en dos partes. En la primera parte vamos a hablar del contexto geoarqueológico, el contexto evolutivo en el que se desarrolla esta aparición de los humanos modernos y luego el proyecto de investigación. Vamos a tratar de no hacerlo demasiado técnico porque bueno, no todos aquí somos enamorados de las piedras y queremos que sea un poco didáctico y que todo el mundo aprenda un poquito. Así que vamos a empezar explicando el contexto evolutivo, el contexto geográfico, el contexto arqueológico en el que se desarrolla nuestro trabajo. Y para ello, lo primero que debemos hablar es del Valle del Rift. Hablar de África Oriental significa hablar del Valle del Rift, de un accidente geográfico que se desarrolla desde el Mar Rojo hasta Mozambique, pasa por Etiopía, Kenia, Tanzania, y se trata, vamos a ver si funciona esto, se trata de un accidente tectónico que ocurre debido al movimiento de las placas tectónicas que se están separando, la africana y una de las euroasiáticas, y eso provoca la ascensión del magma, la
distensión, la creación de fallas, y esas fallas, bueno, pues son los nichos geográficos en los que se desarrollan todos estos yacimientos arqueológicos. El Valle del Rift como fenómeno geográfico es fundamental para entender el contexto arqueológico. El Valle del Rift constituye en primer lugar una barrera biogeográfica. Se trata de una cordillera montañosa. Sí, claro que puedo. Se trata de una barrera. ¿Mejor ahora? Se trata de una barrera biogeográfica, con lo cual, bueno, pues muchas de las especies que podrían trasladarse de un lugar al otro de África no lo pueden hacer debido a esa cordillera montañosa. También el Valle del Rift se caracteriza por la abundancia de lagos. Una abundancia de lagos conlleva una alta biodiversidad, es decir, hay muchas especies distintas que viven en un contexto geográfico muy localizado. Las cuencas lacustres llevan consigo altas tasas de sedimentación, que eso para los arqueólogos es importante, porque quiere decir que va a haber preservación de yacimientos, y es una sedimentación normalmente de baja energía, con lo cual pues ayuda a una mejor conservación también de los restos arqueológicos. Asimismo, el Valle del Rift se caracteriza por el vulcanismo. Hay muchos volcanes, y los volcanes son estupendos tanto para la conservación de los huesos, debido a la composición geoquímica de los sedimentos volcánicos, hay una mejor preservación del material óseo, y también es excelente porque los sedimentos volcánicos se pueden datar, se pueden obtener cronologías absolutas que te permiten saber la edad de los fósiles y los yacimientos arqueológicos con los que estás tratando. Estas cosas no ocurren en otros lugares de África, con lo cual el Valle del Rift, también debido a todos estos caracteres geológicos, es muy óptimo para la conservación de yacimientos arqueológicos. Y desde luego, porque es una zona activa desde el punto de vista sísmico, bueno, eso conlleva la aparición de muchas fallas, y eso también ayuda en cierto modo a la visibilidad y a la localización de yacimientos arqueológicos. Entonces, el Valle del Rift como fenómeno geográfico explica en gran medida el por qué muchos arqueólogos nos dirigimos allí cuando queremos estudiar los procesos de la evolución humana. Hay muchos rasgos geográficos, geológicos de la zona que permiten que la preservación del registro fósil sea muy superior allí, ¿de acuerdo? Una vez que he insistido en por qué es importante el Valle del Rift, voy a hablar un poquito, muy brevemente, del contexto evolutivo. Lógicamente, esta charla nos vamos a centrar en lo que son los orígenes de los humanos modernos, con lo cual no me voy a poner ahora a hablar de los orígenes de los primates. Pero África Oriental es extremadamente importante para literalmente todas las etapas de la evolución humana. Está bastante demostrado que los primeros homínidos, es decir, los primeros primates que caminan sobre dos piernas, aparecieron en esta zona de África, y más o menos todas las especies de homínidos desde esos primeros primates bípedos aparecieron en África Oriental. Por poneros solo algunos ejemplos de los más importantes y que quizá os suenan, ¿no? Me decía antes Carmen que muchos de los chavales que vienen a visitar el museo se plantan delante de Lucy. Bueno, Lucy es uno de los... Lucy, porque hay una reproducción aquí en el Museo Arqueológico. Lucy es uno de los fósiles más conocidos, más famosos que se han descubierto en el mundo, y bueno, pues se descubrió precisamente en el país en el que nos vamos a centrar hoy, en Etiopía. Aquí tenéis una reconstrucción pues del modo de vida de Lucy, un homínido de hace 3 millones y pico de años, y que bueno, tenía muchos rasgos parecidos a nosotros, pero en otros muchos también era diferente. Ya os digo que no me voy a poner ahora a insistir en los rasgos de estas primeras etapas de la evolución, pero simplemente para que os suene un poco los homínidos de los que estamos hablando, ¿no? Aquí, pues, algunos ejemplos más. Estos son géneros distintos, más recientes, 2 millones y medio de años, fijaros, pero son también géneros de homínidos que aparecieron en África Oriental, que evolucionaron ahí, dieron lugar a otras ramas de homínidos, y que son también muy característicos de la zona, ¿no? Bueno, pues ponemos algunos ejemplos. Estos son géneros que no están directamente relacionados con nuestra línea, con el género Homo, pero que también son muy famosos. Paranthropus boisei, que se definió por primera vez en Tanzania; Paranthropus ethiopicus, que se descubrió en Etiopía. En fin, son algunos de estos homínidos.
Por avanzar ya en el tiempo y centrarnos más en lo que nos atañe aquí, que es los humanos, el género Homo, Homo habilis y Homo erectus, los primeros representantes de ambas especies, también se descubrieron por primera vez en África Oriental, y los ejemplares más conocidos son también de esa zona, ¿no? Homo habilis, digamos que es el primer representante de nuestro género. Aquí los tenéis a escala, a tamaño natural relativo uno al otro, y veis que son bastante diferentes. Homo habilis, pese a que está dentro de nuestro género, en muchos sentidos se parece más a homínidos previos como Paranthropus, Australopithecus, en el sentido de que bueno, pues tiene muchos rasgos que no son enteramente humanos, tienen un cráneo muy pequeño, son de baja estatura y demás, y luego Homo erectus es pues mucho más grande y tiene unas medidas corporales que son mucho más similares a los humanos actuales. Y hablando ahora ya de arqueología, es con Homo habilis cuando empezamos a tener un registro arqueológico claro. Anteriormente hay algunos ejemplos que hoy en día está bastante demostrado que existen herramientas líticas anteriores a Homo habilis, pero desde luego es con Homo habilis cuando los homínidos empiezan a trabajar la piedra. Homo habilis se asocia normalmente a lo que llamamos el oldubayense, Homo erectus a lo que se llama la achelense. Para que veáis algunos ejemplos, más que yo simplemente explicaros las cosas, que veáis lo que es un útil oldubayense y un útil achelense, ¿no? Bueno, pues en la parte de arriba tenéis a un tallador moderno que está replicando las herramientas típicas del periodo denominado oldubayense, en el que se producen simplemente lascas, fragmentos de piedra cortantes que se usan para una cantidad determinada de funciones. El achelense, que se asocia a Homo erectus, es mucho más desarrollado, es mucho más complicado de trabajar, y lo típico de este achelense es lo que llamamos el hacha de mano. Cuando encuentras un yacimiento arqueológico en el que se localizan estas hachas de mano, bueno, pues puedes denominarlo achelense. Me interesa que esto lo entendáis y que se os quede en la memoria, porque vamos a hablar bastante de achelense en esta charla, ¿de acuerdo? Y el achelense es probablemente la cultura más antigua, la cultura arqueológica, no más antigua, perdón, la que más tiempo ha durado. Tenemos registro arqueológico atribuido al achelense desde 1,7 millones de años hasta hace menos de 200.000 años. Entonces, más de 1,5 millones de años en el que se tallaron hachas de mano, y podéis ver que, aunque a todos llamamos achelenses, son bastante distintos las hachas de mano que hacen en un principio las que se hacen más tarde, ¿no? Bueno, pues esto para que veáis algunos de los ejemplos. En la diapo siguiente, para insistir de nuevo en el hecho de que el achelense inicial se asocia a lo que llamamos Homo erectus, estos primeros homínidos que se parecen ya verdaderamente a nosotros, con una altura similar, con una capacidad craneal no tan desarrollada como la nuestra, pero desde luego muy superior a la de Homo habilis. Y una cosa muy curiosa del achelense es que a lo largo de este 1,5 millones de años existe cierta evolución. Podemos hablar de que hay un proceso evolutivo dentro de Homo erectus, pero en general todos estos homínidos se pueden atribuir a lo que llamamos los humanos premodernos, humanos premodernos. Aquí hay una serie de nombres que tampoco os quiero marear con los distintos detalles taxonómicos, pero desde luego el achelense, que es un periodo muy largo, bueno, pues también tiene cierta variabilidad a lo que se refiere a los homínidos que se asocian a esa tecnología. Muy bien, y ahora ya para concluir este contexto que estoy presentando, antes de entrar a hablar de nuestro proyecto de investigación, un poquito de lo que son los humanos modernos, es decir, Homo sapiens, es decir, nosotros, ¿vale? Tenemos evidencia genética, tenemos evidencia fósil y tenemos también yacimientos arqueológicos que nos están indicando a que de nuevo es África Oriental donde los primeros humanos modernos aparecieron. Por tanto, desde los primeros homínidos hasta Lucy, hasta todo tipo de Australopithecus, los Paranthropus y los primeros Homo, todas esas especies aparecieron en África Oriental, y también tenemos evidencia que los primeros Homo sapiens evolucionaron por primera vez en esta zona del Valle del Rift. La evidencia genética, por poneros un par de pinceladas de por qué tenemos evidencia de que los humanos modernos aparecieron allí. Bueno, pues todos nosotros tenemos unos rasgos genéticos específicos, y hay una cosa que se llama el ADN mitocondrial, que es
un elemento concreto del ADN, y que se puede estudiar cómo varía en función de las poblaciones. Se han hecho estudios de ADN a distintas poblaciones de Europa, de África, de Asia, de América, y se ve que la mayor diversidad de este ADN mitocondrial se encuentra en África, con lo cual quiere decir que para que haya más diversidad tiene que haber más tiempo evolutivo, tiene que haber más tiempo a que se produzca la diversidad, y es allí en África donde existe más diversidad, con lo cual desde el punto de vista genético tenemos buena evidencia que es en África donde se ha desarrollado esa variabilidad por un tiempo más prolongado. También tenemos una evidencia fósil muy robusta que indica que es en África donde aparecen los primeros humanos. En este gráfico supongo que no veréis demasiado, esto es África y es aquí donde encontramos más fósiles y donde encontramos los más antiguos de Homo sapiens, de nosotros, ¿de acuerdo? Con lo cual la evidencia fósil también indica que es claramente África Oriental donde aparecen los primeros humanos modernos. Y luego la evidencia arqueológica, bueno, pues también los primeros yacimientos que asociamos a Homo sapiens se encuentran en África Oriental. Si para el achelense os he comentado que el útil arqueológico que siempre asignamos al achelense es el denominado hacha de Manu, el Bifat, la MSA, la Middle Stone Age, las industrias asociadas a los primeros humanos modernos, se caracterizan por lo que llamamos las puntas enmangadas. Hay una clara diferencia tecnológica. Imaginaros acercaros a una jirafa con un hacha en la mano o ser capaz de utilizar un útil enmangado, ¿de acuerdo? Que puedes lanzar, que puedes usar a distancia. Bueno, pues es una innovación tecnológica muy importante que se asocia con lo que denominamos la Middle Stone Age, y esta Middle Stone Age se asocia con los humanos modernos. Es decir, a nivel tecnológico hay una innovación muy importante en este periodo. También está relativamente bien documentado que durante la Middle Stone Age hay un cambio en el patrón de asentamiento. Durante el achelense y periodos anteriores, las poblaciones estaban viviendo al aire libre, digamos en sabanas, en medios muy abiertos. Sin embargo, en la Middle Stone Age se ve que los humanos empiezan a vivir en medios rocosos, en cuevas, en abrigos, en todo tipo de sitios donde, bueno, pueden encontrar cierto abrigo, ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos reales de África para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Y también una cosa muy relevante de la Middle Stone Age, es decir, de los primeros humanos modernos, es que fueron capaces de colonizar medios ecológicos muy distintos a lo que ocurría en el pasado. Si durante el achelense lo que están ocupando son sabanas, medios abiertos, durante la Middle Stone Age se empieza a ver una colonización de medios, por ejemplo, tropicales, que son medios muy extremos, en los que es muy complicado vivir, con lo cual eso también nos está indicando que las capacidades tecnológicas, sociales y cognitivas durante la Middle Stone Age, durante los primeros humanos modernos, pues eran muy distintas a lo que estaba ocurriendo en el achelense en el periodo anterior. Y el mejor ejemplo de estas innovaciones tecnológicas es que los Homo sapiens que aparecieron en África Oriental muy rápidamente fueron capaces de colonizar otras zonas del planeta, incluyendo, bueno, pues Eurasia y más tarde América, ¿de acuerdo? Lógicamente no me voy a poner ahora a hablar de la colonización de Eurasia, con lo cual con esto sé que he ido un poco deprisa, he resumido 6 millones de evolución en un cuarto de hora, pero quería daros algunas pinceladas para que sepáis un poco de lo que estamos hablando cuando comencemos ahora a explicaros lo que hemos encontrado en los yacimientos. Así que con el contexto ya un poco resumido, empezamos a hablar del proyecto de investigación. Como ha dicho Carmen antes, estamos trabajando en varios lugares de África Oriental. Por muchos años hemos trabajado en Etiopía, ahora más recientemente estamos trabajando en otras zonas, pero aquí lo que vamos a hacer, Rafael y yo, es presentaros la investigación que hemos desarrollado en Etiopía. Durante 7 u 8 campañas de campo financiadas por el Instituto de Patrimonio hemos trabajado en el Valle del Rift en Etiopía y tenemos ya unos resultados bastante maduros y que podemos presentar aquí de una manera un poco más sistemática. Para hacer eso, en primer lugar, me gustaría primero rendir tributo al profesor Víctor Fernández, que fue la persona con la que yo fui la primera vez a Etiopía hace ya casi 15 años. Aquí no hemos cambiado nada, ¿verdad, Luisito?
Y bueno, pues nada, enseñaros, simplemente no sé si Víctor está aquí, pero quería simplemente bueno, pues agradecer a Víctor, que fue la persona que nos llevó ahí hace muchos años. A partir de este momento os pongo este mapa con las zonas en las que hemos trabajado en Etiopía. Hemos dado bastantes vueltas por ahí, por el Valle del Rift, y le cedo la palabra a mi colega Rafael. Bueno, buenas tardes. El trabajo en esta zona de Etiopía conllevó a trabajar en 3 zonas que vemos aquí: la zona de Tendajo, Mieso y Vilate. Vamos a empezar. ¿Sí? ¿Se oye? Vamos a empezar con la zona de Tendajo, que los trabajos aquí se hicieron en la campaña del año 2007, empezaron. Esta zona se sitúa al sureste de Etiopía, la parte noreste de Etiopía, perdón, y está justo en lo que es el Triángulo de la FAR, es decir, es una zona muy conocida a nivel paleoantropológico. Ahí es donde tenemos estos yacimientos que antes nos hablaba Ignacio, nos hablaba de los Tropicos afarensis, de la Lusi. Tenemos los yacimientos de Gona, que durante mucho tiempo son y han sido la referencia en cuanto a las primeras industrialíticas. Es decir, a nivel paleoantropológico, incluso a nivel arqueológico, es una zona de referencia, este Triángulo de la FAR. Bien, en esta zona la previsión que tenía el gobierno etíope era llevar a cabo una presa en el río Awash, que iba a ocupar unas 17.000 hectáreas. Y entonces parte de nuestro trabajo consistía en hacer como un trabajo de prospección, es decir, prospectar para ver qué posibilidades había a nivel arqueológico, ver cuáles eran las predicciones o la importancia que podía tener la zona antes de que la presa se llevara a cabo. Centramos nuestros trabajos sobre todo en el punto donde se sitúa la presa, en el punto de la parte superior, y los depósitos que había eran depósitos que empezaron a dar una gran cantidad de depósitos pliopleistocénicos, es decir, de una cronología antigua, y empezaron a dar abundantes restos óseos y también abundantes restos líticos. Aquí vemos una imagen de estas general de la zona, donde podemos ver la zona de inundación que se sitúa aquí en la parte inferior, y vemos también la zona que más yacimientos arqueológicos se tuvieron, que es la que se sitúa justo tocando lo que es la zona de la presa. Esos yacimientos que tenemos ahí tenían unas características distintas unos de otros. Sobre todo se documentaron unos materiales arqueológicos de una excelente calidad. Fijaros, por ejemplo, en estos materiales, este material que vemos aquí tiene unos bordes perfectamente conservados, y sobre todo también los restos faunísticos que nos aparecían. Los lugares donde había exposiciones y era posible que se pudieran visualizar, había estos materiales. En los lugares donde todo esto estaba cubierto por unas gravas era prácticamente imposible documentarlo. Por eso todo se centraba, casi todos los materiales o los yacimientos arqueológicos se centraban tocando a lo que era la zona de la presa. Junto a estos bifaces teníamos los objetos típicos de este achelense medio, donde tendríamos las piezas como los que tenemos aquí, los large cutting tools. En realidad son lascas de gran tamaño, a los cuales se hace una pequeña modificación en el borde, y que son los que empezamos a considerar que son los primeros elementos que están componiendo ese achelense. Junto a ello, pues numerosos fósiles muy bien conservados, y todo eso con una cronología que se asigna a lo que es el Pleistoceno medio. La zona de Vilate se sitúa en un lugar totalmente distinto, en lo que es la parte central del Rift etíope, y en esta zona estuvimos trabajando todo lo que era el valle del río Vilate, que aboca en lo que es el lago del Abasa. Lo primero que se hizo antes de empezar los trabajos de campo fue preparar la campaña, es decir, se hicieron trabajos a nivel de fotografía aérea, imágenes Landsat, para poder documentar dónde estaban las exposiciones, y a partir de ahí después poder contrastar todo eso en lo que era en el trabajo de campo. Y aquí vemos algunos ejemplos de esos trabajos. La mayor parte de yacimientos que se documentaron en la zona se centraban en la zona oeste de lo que es el río Vilate, es decir, en esta zona que tenemos aquí. Y a nivel geológico podemos decir que es una zona que se configura por valles, en los cuales desde la parte superior del valle hacia lo que es el fondo se van
procesos sedimentarios se van generando unas superficies lisas, lo que se conoce como glacis, es decir, como coladas de tierra de arriba hasta abajo, y esos mantos de tierra es posteriormente la acción de la lluvia y la formación de barrancos lo que va generando estas exposiciones, y que es donde vamos encontrando todos estos materiales arqueológicos. A nivel general hemos de decir que encontramos abundantes materiales arqueológicos en superficie. Es una zona donde en posición secundaria hay una gran cantidad, sobre todo de materiales líticos, con unas cronologías relacionadas con lo que sería la Middle Stone Age, el MSA. A pesar de que eran lo que más abundaba en esa zona, también se documentaron algunos yacimientos en posición estratigráfica, no muchos, estos eran los que menos. Y dentro de estos yacimientos había unas cronologías que ya no nos iríamos a ese Echelense medio, sino que nos iríamos a ese Echelense final, del cual vemos aquí algunos de esos objetos perfectamente conservados, con esos filos que parece que estén recién hechos, que apenas tienen ningún tipo de modificación y que no suele ser lo habitual en estos contextos o en este tipo de exposiciones cuando nos vamos encontrando estos materiales. Estos yacimientos se asocian a la vez a lo que se conoce como método Levallois. El método Levallois es ya un poco más reciente. Es por eso que estos bifaces que nos van apareciendo pues, tan estilizados y tan de buena factura, les asignamos una cronología bastante más, un poco más reciente, tocando a ese periodo del MSA, donde vemos que la característica más importante es todos los útiles, casi todos son obsidiana básicamente. Vemos puntas típicas y características de ese periodo, en mangada servían para llevar a cabo actividades de caza. Vemos lo que son los percutores o esas bolas poliédricas redondeadas, etcétera, etcétera. Escasamente había, creo que 2 de los yacimientos aparecían en ese contexto estratigráfico, algunos de ellos tenían incluso huesos, y en todo lo que es Vilate lo que podemos decir que la característica más dominante es un periodo en el cual lo que domina es ese periodo de MSA, de la Middle Stone Age, donde vemos esos elementos característicos de lo que es la talla Levallois, junto con elementos que ya corresponden al periodo posterior, lo que sería ese paleolítico superior africano, esa Late Stone Age que hablaremos posteriormente. Bueno, Rafael ha comentado brevemente los trabajos que realizamos en Tendajo y en Vilate, en la zona central de Afar, y luego en Vilate, en la zona del lago Abaya, en el sur del Rif etíope. Y ahora voy a empezar a hablaros también de los trabajos que realizamos en Mieso. Mieso es el lugar donde hemos dedicado más esfuerzos durante el trabajo de campo en Etiopía, porque encontramos una secuencia arqueológica bastante interesante. Yo os voy a hablar del registro del Pleistoceno medio y luego Rafael os va a hablar de la Later Stone Age que también encontramos en la zona. Mieso se sitúa ya en una parte más oriental de Etiopía, en el contacto entre el triángulo de Afar y el comienzo del escarpe etíope, en la zona ya cercana a Dire Dawa, que no está lejos de Somalia. Y en la zona de Mieso son un conjunto de yacimientos que se localizan a lo largo de unos valles fluviales que han incidido una secuencia de Pleistoceno medio y de Pleistoceno superior. Aquí lo que tenéis es un vídeo de Google Maps con la posición geográfica de todos los yacimientos, la localización de todos los yacimientos que encontramos durante nuestras prospecciones en la zona. La zona es completamente nueva, no había trabajos previos en la zona. Una cosa que me gustaría mencionar, que se me ha olvidado decir antes, es que todos estos yacimientos que estamos comentando estas zonas arqueológicas eran zonas completamente inéditas. Mucha gente va a yacimientos que ya se conocen a realizar nuevas excavaciones en sitios ya conocidos, que está bien, pero también es importante dedicar esfuerzos a realizar prospecciones para localizar yacimientos en sitios donde no se conozcan, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos dedicado la mayor parte de nuestros esfuerzos precisamente a eso, a ir a zonas donde no se sabía si había material arqueológico, como ha hecho Rafael, trabajar mucho con foto aérea, con
digamos, prospección desde el laboratorio, que nuestro colega Alfonso Benito, que es el geólogo, ha dedicado muchas horas a trabajar, a hacer prospección con el ordenador, si queréis llamarlo así, y luego hacer la prospección de campo para ver si en esas zonas que parece que había exposiciones sedimentarias, efectivamente había exposiciones, y no solo exposiciones, sino también registro arqueológico. Bueno, todo este rollo es para explicaros que Mieso, donde descubrimos una secuencia muy interesante, es completamente nuevo. Esta zona no se conocía para nada. Fuimos para allá para ver si había secuencia sedimentaria antigua. La había, y no solo había una secuencia antigua, sino que además había yacimientos arqueológicos. Y aquí tenemos las secciones estratigráficas que levantó Alfonso a partir de un registro que era completamente desconocido en la zona, ¿no? Hemos conseguido tener una buena idea de lo que pasa en Mieso a nivel sedimentario. Tenemos yacimientos arqueológicos localizados a lo largo de toda la secuencia, y además hemos tenido suerte de que en Mieso existen tobas. Si os acordáis de la introducción, cuando os hablaba del contexto, os decía que una de las cosas interesantes de África Oriental es que existen volcanes, y esos volcanes, cuando hay una erupción, expulsan una ceniza, y esa ceniza a veces se puede datar. Se pueden datar o se pueden correlacionar unas a otras, ¿no? Una de las cosas que hicimos fue las tobas, las cenizas volcánicas que localizábamos en Mieso. Hicimos un estudio geoquímico para correlacionar de manera geoquímica esas tobas que encontrábamos en Mieso, que era una zona inédita, una zona donde no sabíamos cuál era la cronología, con yacimientos arqueológicos en la zona de Afar, que es una zona muy rica, muy importante, para localizar más o menos en qué rango cronológico nos movíamos en Mieso. Una vez que ese estudio geoquímico nos puso más o menos dónde estábamos, realizamos dataciones absolutas de esas tobas, es decir, esos sedimentos volcánicos se pueden enviar a un laboratorio para que te dé una datación y te diga la edad en la que se depositaron esas tobas. Si tú tienes un yacimiento arqueológico encima o debajo de esa toba, pues te da una edad para ese yacimiento. Bueno, pudimos datar alguna de las tobas, que nos dio una cronología de en torno a 200.000 años, 212.000 años para la toba principal, que es la que está situada en el centro de la secuencia, con lo cual los yacimientos arqueológicos que tenemos debajo de esta toba son más antiguos, de 200.000 años. Aquellos por encima de la toba, lógicamente, se depositaron después, son más recientes. Por tanto, ese es el rango cronológico en el que nos movemos para la secuencia del Pleistoceno medio, para la secuencia achelense, que es la que voy a hablar yo. Luego Rafael hablará de lo que pasa más tarde en la secuencia. Entonces, estamos en torno a 200.000 años. Una vez que tenemos la cronología, os voy a hablar del registro arqueológico que hemos encontrado en la zona de Mieso. Os voy a hablar un poco de cuál es la distribución de los yacimientos y luego el significado del material arqueológico que hemos encontrado. Aquí tenemos un mapa con las banderitas, son todos yacimientos arqueológicos que encontramos. Como veis, están situados a lo largo de los dos ríos que están incidiendo en la secuencia arqueológica, y no parece que exista una concentración específica de yacimientos, con la excepción de esta zona, que sí que hay una concentración más alta, y que es de hecho donde excavamos uno de los yacimientos más interesantes de los que os voy a hablar ahora. Todos estos yacimientos, como he adelantado antes, se sitúan en torno al Pleistoceno medio, alrededor de unos 200.000 años. ¿Y qué es lo que encontramos en estos yacimientos? Bueno, pues hay fósiles. Aquí tenéis algunas fotos de mandíbulas fósiles, fundamentalmente bóvidos. Aquí tenéis uno de los especímenes más bonitos que encontramos. Es un cráneo prácticamente completo de un bos, de un bóvido parecido al toro actual, un poco más, bueno, bastante más antiguo, tiene 200.000 años, pero bueno, este ejemplo me gusta poner diapositivas porque es que es un ejemplar pues bastante espectacular, ¿de acuerdo? Y lo encontramos en posición estratigráfica, lo excavamos y luego llevó bastante tiempo dejarlo tan bonito como lo veis en las diapositivas estas. Tenemos otros fósiles en estratigrafía. Ahí es interesante, hemos excavado algunos yacimientos de fósiles que no tienen industria asociada y que no parece que tengan ningún tipo de marcas, con lo cual son yacimientos paleontológicos, es decir, animales que se murieron ahí sin que los humanos tuvieran nada que ver
con ellos. Sin embargo, también tenemos huesos que presentan marcas de corte. Podéis ver estas líneas que se ven ahí, son marcas dejadas por las herramientas líticas, por las lascas, cuando los homínidos están despiezando los animales. Bueno, pues estas marcas se quedan en los fósiles y te está indicando que estos animales fueron procesados por homínidos. Y también tenemos muy abundante industria lítica. Tenemos muchos bifaces, con lo cual, como ya sabéis de la introducción, nos indica que estamos en el periodo achelense, y son bifaces pues, que están muy bien hechos, son unos bifaces muy finos, con una talla muy bonita. Y estos bifaces en África normalmente se hacen sobre lascas, son lascas enormes, con lo cual necesitas núcleos de este tamaño. Es decir, estamos hablando de gente con bastante fuerza como para conseguir sacar una lasca de este pedazo de bloque y luego convertirlo en un hacha de mano. No voy a hablar ahora de las especificidades de la tecnología. Lo que sí que voy a hacer es presentaros algunos de los yacimientos más interesantes que hemos excavado allí. Este es uno de los yacimientos que excavamos, Mieso 7. El vídeo que tenéis es una reconstrucción topográfica, lo que hicimos con una estación total, topografiamos todo el terreno de las exposiciones, y luego cada resto que se encontraba en superficie y en posición estratigráfica también se levantaba con la estación total, de manera que teníamos la posición exacta de cada uno de los objetos, con lo cual podemos hacer una reconstrucción virtual de la posición específica de cada uno de los objetos en la reconstrucción de la topografía actual, ¿no? Y aquí lo que tenéis también es una planta de la excavación con los materiales, y aquí pues unas diapositivas para que veáis el tipo de materiales que encontramos en el yacimiento. Son bifaces, son hendedores, que son otro tipo de hacha de mano, si queréis, y este yacimiento, la verdad es que cuando lo excavamos estábamos bastante contentos, porque de unos materiales que son verdaderamente muy interesantes, muy bonitos. Aquí tenéis unas fotos y también unos modelos en los que podéis ver pues, el tipo de herramientas que encontramos. Están muy bien trabajados, de verdad esto es muy complicado de tallar, con lo cual te está indicando que los homínidos que trabajaron estas piezas pues tenían unas ideas muy concretas de lo que querían. Además están muy estandarizados, es decir, estaban extrayendo lascas grandes y luego dando una forma muy específica y muy concreta al tipo de herramientas que querían, y siempre aplicando las mismas normas técnicas a la hora de producir los objetos. En fin, esto es más anecdótico quizá para el público en general, pero a nivel específico para los que nos dedicamos a la tecnología lítica se le puede sacar bastante jugo. Además, otra cosa muy interesante de estos materiales es que estaban muy frescos, pero los bordes distales, la parte final de estas piezas, estaban todas melladas. Ese mellado se debe al uso de los objetos. Una de las incógnitas principales que tenemos los que nos dedicamos a tecnología lítica es para qué se usaron estos útiles, ¿no? En estas piezas en concreto los bordes están tienen muchas marcas de haberse usado, y solo en zonas concretas. Es decir, está claro que en este yacimiento en particular, donde tenemos solo herramientas grandes, se me ha olvidado comentar que no hay otros elementos de lo que llamamos la cadena operativa, no hay otros elementos de la talla del trabajo de la piedra, solo estos útiles finalizados, y además estos útiles finalizados tienen marcas de uso. Es decir, el yacimiento donde se abandonaron estos objetos parece que es uso que representa el uso final de estos objetos. Bueno, pues eso es el yacimiento que llamamos Mieso 7, que tiene menos de 200.000 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque la toba esta, que está datada en 200.000, está por debajo. El yacimiento se depositó una vez que la toba ya se había formado ahí. Y ahora os voy a hablar de otro yacimiento que es Mieso 31. Veis que no somos muy imaginativos con los nombres de los yacimientos. Pero este es otro yacimiento muy interesante que excavamos en la región. Y este yacimiento es especialmente importante por la cantidad de remontajes que encontramos allí. ¿Qué son los remontajes? Cuando tú tallas, si os acordáis del vídeo que os puse en la introducción, que se veía gente, a unos talladores
golpeando las piedras y produciendo una serie de lascas, produciendo una serie de fragmentos. Bueno, pues esos fragmentos, si tienes la paciencia suficiente, puedes tratar de ponerlos de vuelta en el núcleo y hacer lo que llamamos un remontaje. Es decir, es como un puzzle al revés, ¿no? Tú lo fragmentas y luego lo pones de vuelta. Los yacimientos arqueológicos es bastante, cuanto más antiguo además, más complicado es que encuentres remontajes, que consigas poner las piezas de vuelta. En este yacimiento, sin embargo, teníamos muchos de estos remontajes. Nos sorprendió bastante el que, bueno, cuando terminamos la excavación y empezamos a trabajar con el material, vimos que todas las piezas empezaban a remontar entre sí. Ya por poneros aquí algunos ejemplos de la talla de núcleos pequeñitos que estaban trabajando para sacar lascas pequeñas, pero también tenemos lascas muy grandes. Aquí tenéis unas manos como escala, son lascas de más de 10 centímetros que también remontan. Y estas lascas muy grandes están indicando que en el yacimiento estaban trabajando bifaces. Si os acordáis, os puse antes una foto de una persona agarrando un núcleo enorme y os dije que los bifaces en África se hacen sobre lascas, es decir, primero sacan una lasca muy grande y luego la trabajan. En este yacimiento tenemos lascas enormes, pero no encontrábamos los bifaces y aún así sabíamos, a través de los remontajes, que estaban tallando, estaban sacando esas lascas grandes, ¿no? Con lo cual era muy interesante porque es distinto a lo que habíamos visto en el yacimiento anterior, donde solo teníamos los útiles finalizados. Aquí teníamos lascas grandes de preparación de bifaz y a partir de estos remontajes sabíamos que se estaba produciendo la talla ahí. Y este es nuestro remontaje estrella. Espectacular, ¿eh? Bueno, pues cuando lo excavamos vimos, eso es un núcleo, no tiene más. Sin embargo, uno de nuestros compañeros, cuando estábamos hilando el material, que es lo que vio, que esto no era un núcleo, porque hicimos un remontaje, resulta que es un bifaz, es un hacha de mano roto. Entonces, cuando vimos que en realidad esto no era un núcleo, sino un bifaz roto, con la punta rota, bueno, pues ya nos cuidamos de mirar bien toda la colección lítica para ver si encontramos más remontajes. Y esto fue lo que vimos, que efectivamente había una secuencia de lascas que remontaban, y todas estas lascas que veis aquí, todo esto que veis aquí, estos trocitos de piedra, si te pones a juntarlos, remontan unos con otros. Y al final lo que apareció fue esto, una secuencia casi completa del proceso de talla de un bifaz, que dicho así, pues tampoco parece nada del otro mundo, pero para los que nos dedicamos a esto es bastante interesante. Normalmente lo que te encuentras es un remontaje de 2 o 3 piezas o un núcleo con un par de lascas y ya está. Pero es muy raro encontrar bueno, pues la secuencia de talla completa o casi completa de un bifaz. Entonces lo que voy a hacer ahora es poneros un modelo, una secuencia en la que el núcleo, el nódulo, el bloque original está todo remontado y se va a desmontar en función de las secuencias de talla que se realizaron. ¿De acuerdo? Entonces ahora me callo un momento y os dejo ver el vídeo, si funciona. Como os digo, esto a los arqueólogos que nos dedicamos a esto nos parece bastante interesante, con lo cual os lo voy a poner otra vez, pero ahora lo voy a hacer un poco más despacio para explicaros lo que ha ocurrido en el proceso. Lo que tenéis a la izquierda es la planta de excavación, es decir, la distribución de los restos en el yacimiento, y las líneas lo que indican son las conexiones, los remontajes entre las piezas. ¿De acuerdo? Cada una de esas líneas te indica 2 piezas que están distribuidas en partes distintas del yacimiento y que luego hemos visto que remontan. Y lo que tenéis a vuestra derecha es el nódulo original, el bloque original, antes de que se empezara a tallar. Entonces esto es lo que hemos llamado la serie 0 de la talla del bifaz. Y aquí ahora lo que tenemos es la serie 1, en la que el tallador, este homínido, ha cogido el bloque, ha pegado un golpe y ha sacado una lasca. Esta flecha indica que ahora lo que hace el homínido es rotar el bloque. Nos vamos a la serie 2, donde sacan otra lasca. Aquí lo que tenéis a vuestra izquierda es las conexiones en planta, es decir, podemos hacer la reconstrucción técnica de los gestos que llevó a cabo el tallador
y también podemos hacer la reconstrucción espacial de qué pasó a nivel espacial con esos materiales, ¿no? Ahora nos vamos a la serie siguiente, en la que el tallador ha dado la vuelta otra vez al nódulo y ha sacado otra lasca. Ahora, otra serie, lo que hemos llamado serie 4, en la que tenemos otra lasca que han sacado. Ahora vuelve otra vez a girar el nódulo, ¿de acuerdo? Y en la serie siguiente lo que tenemos son varias lascas que se sacan a la vez. A ver si funciona. Una lasca, otra y otra. Veis que ahora ya el nódulo, que antes era simplemente una cosa circular, empieza ya a tener la forma de esas hachas, de esas bifaces que hemos visto antes, ¿eh? Ya tiene una morfología apuntada. Aquí vemos que el tallador está tratando, bueno, pues de conseguir esa punta en el bloque. En esta serie tenemos otras lascas, veis que ya está está mucho más avanzado el trabajo del bloque. En esta serie tenemos ya el bifaz está bastante terminado y aquí es donde viene el error técnico. Cuando estaba trabajando la punta del bifaz, cometió un error en la talla y se le rompió el bifaz, se le rompió la punta del bifaz. Y esa es la única y exclusiva razón por la que tenemos la secuencia de talla completa en el yacimiento. Si el bifaz no se les hubiera roto, si la punta no se les hubiera roto, lo más seguro es que el bifaz, el producto acabado, se lo hubieran llevado. Como ocurre si os acordáis de las secuencias que os he enseñado antes, que solo teníamos lascas que remontaban y no teníamos los útiles acabados. ¿Por qué? Porque en esos casos tuvieron éxito, cogieron los útiles y se los llevaron. Entonces, en este yacimiento lo que tenemos es secuencias de talla en las que se han llevado los útiles. En este caso tenemos la secuencia completa porque se le fastidió, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues tenemos que dar gracias a que el tallador metió la pata en este caso y se le rompió la punta y por eso tenemos la secuencia completa. Y bueno, sé que he insistido bastante en esto, pero es que estamos bastante contentos con lo que pudimos exprimir a partir de esto. Fijaros que estamos hablando de homínidos que no son como nosotros, son homínidos arcaicos, y los que nos dedicamos a la tecnología lítica, bueno, pues podemos hablar de cómo, si le han dado así o le han dado así al nódulo, si lo han girado así, lo han girado así. En fin, puedes, digamos, reconstruir a partir de estos remontajes, puedes reconstruir la secuencia de gestos que el homínido llevó a cabo para tallar el bifaz. ¿De acuerdo? Y ya para concluir este apartado del achelense, simplemente insistir un poco en el significado general que tienen los yacimientos arqueológicos que hemos excavado en la zona. Los yacimientos más interesantes son A7 y A31. A31 es este que acabo de describir, que son yacimientos a lo largo del valle, no están los dos juntos, sino separados por un par de kilómetros. Mieso 7 es aquel con los hendedores, con las huellas. Lo que tenemos son útiles terminados, útiles muy bonitos, que han usado, como veis aquí en las marcas de uso, y luego han abandonado ahí. Sin embargo, Mieso 31 es una cosa completamente distinta. Es un yacimiento en el que hay secuencias de producción y lo que hacen es coger los útiles terminados y llevárselos. Con lo cual, tenemos dos yacimientos que son achelenses ambos, pero que tienen una funcionalidad distinta. ¿De acuerdo? Esto no es relativamente fácil de interpretar en muchos de los yacimientos arqueológicos debido a la resolución del propio registro. Es bastante interesante que en este caso pudiéramos hacerlo gracias al registro específico de cada uno de ellos. Ya para refrescar un poco lo que os he comentado de Mieso, tenemos fósiles, algunos de ellos muy interesantes, muy bien conservados. Tenemos una industria lítica que nos indica que estamos hablando de un achelense final, y tenemos estos dos yacimientos especialmente que nos permiten hablar de distintos tipos de actividad durante el achelense. Recordaros que el achelense es el periodo cultural más largo de la prehistoria, que se asocia a los humanos premodernos, que el achelense final más reciente está en torno a 200.000 años, mientras que la Middle Stone Age, que son humanos modernos, estas puntas enmangadas, son 285.000 años, los yacimientos más antiguos. Esto quiere decir que el achelense más reciente es más reciente que la Middle Stone Age más antigua. Es decir, los humanos premodernos más recientes parece que se extinguieron, si es verdad que este achelense lo hicieron
Los humanos premodernos se extinguieron después de que hubiera aparecido la Middle Stone Age y de que hubieran aparecido los primeros humanos modernos. Y lo que es muy interesante, ya para concluir con el registro del Pleistoceno medio de Mieso, es que Mieso, donde tenemos un achelense en torno a 200.000 años, está muy cerca del yacimiento con la Middle Stone Age más antiguo. Nosotros no hemos excavado Gademota, pero es un yacimiento muy conocido, muy importante, con MSA en 285.000 años, que si asumimos este binomio entre humanos premodernos y achelense y Homo sapiens y Middle Stone Age, querría decir, bueno, que en un rango cronológico muy similar, homínidos distintos están compartiendo un ámbito geográfico muy específico. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ya concluyo el achelense de Mieso y ahora Rafael os va a hablar de la Later Stone Age. Además de todos estos yacimientos achelenses que nos hablaba Nacho, tenemos también toda una serie de yacimientos que corresponden a cronologías más recientes. En concreto fueron 2 yacimientos los que se trabajó, los que se documentaron, y corresponderían a la LSA, ese último periodo, ese Paleolítico Superior antiguo. Aquí tenemos las características que tiene ese periodo, generales, que tiene ese periodo en relación a lo que es el contexto africano. Lo que la mayor parte de autores nos hablan, lo primero que nos dicen es revolución cognitiva. Pero claro, ¿cuándo se produce esa revolución cognitiva? Es decir, ¿cuándo se produce ese cambio? Y hace un momento Nacho nos decía, bueno, ese cambio se produce probablemente cuando pasamos de esos humanos arcaicos abandonamos de lo que sería el Homo erectus y pasamos a lo que son esos Homo sapiens arcaicos que pasamos a definir. Y eso puede situarse perfectamente alrededor de los 300.000 años. Y a partir de ahí, en ese periodo, hay toda una gradación en la cual el máximo, lo que los investigadores se ponen de acuerdo es decir, es 50.000 años. A partir de 50.000 años es cuando podemos considerar que tenemos este Late Stone Age, es decir, este LSA, este periodo más reciente. Comportamiento cognitivo, ¿qué significa? Comportamiento cognitivo significa que sabemos que mantenían relaciones con los otros grupos, es decir, que había redes de intercambio y que funcionaban, es decir, había una interconexión entre todos los individuos. Significa que va acompañado de elementos decorativos, de ornamentos, es decir, cosas que hasta ese momento no habían aparecido y que en un momento determinado se va a generar una explosión como un elemento identificativo, simbólico, que va a ser característico de todos esos momentos. Y junto con todo eso va a haber pues, unas estrategias a la hora de obtener los recursos, sobre todo cárnicos, distintas, que van a variar, y también una producción de útiles. Pensar que el registro lítico es lo que mejor se conserva y por lo tanto es de lo que constantemente hablamos, que también se va a modificar. Entrando en esos 2 yacimientos que nos aparecen en la zona de Mieso, nos encontramos con Mieso 41 y Mieso 46. Como veis, el paisaje donde se sitúan ambos es muy similar, son cárcavas muy pequeñitas, con apenas vegetación y donde la lluvia estacional lo que va haciendo es va generando incisiones y va dejando al descubierto toda una serie de materiales. Estos yacimientos ambos se encontraron en contexto estratigráfico. De hecho, aquí en la diapositiva podemos ver la estratigrafía, es la parte superior de la secuencia que antes nos enseñaban de todo el achelense. Pues esa parte superior estarían estos 2 yacimientos y como veremos tienen características distintas uno de otro, sobre todo una cronología distinta. En primer lugar, presentan distintas unidades arqueológicas. Si os fijáis aquí, cada una de estas líneas que tenemos rojas sería un nivel, un suelo de ocupación distinto. Y en ambos yacimientos hay distintos. Un elemento que a mí me gustaría resaltar y que Carmen al inicio ya hablaba de él es la metodología. Estamos viendo remontajes, veíamos plantas, distribuciones en plantas, pero todo eso ¿cómo es posible? ¿Y es habitual? No es tan habitual. Y es posible porque en los trabajos de campo se utiliza un teodolito láser, que es lo que vemos aquí, y ese teodolito láser lo que nos permite tener es montar una cuadrícula virtual. Por lo tanto, no tenemos que estar manteniendo continuamente en las superficies una cuadrícula que cuando se está excavando tienes que estar rehaciéndola continuamente. Además, se llevó a cabo el cribado sistemático de los materiales. Fijaros que todo está lleno de cubos cuando se trabaja. Todos los sedimentos que van saliendo van a cubos que después pasan por unas cribas para evitar que se nos pierdan qué elementos, sobre todo esos elementos
decorativos que suelen ser de pequeño tamaño y que pasarían inadvertidos, lo mismo que los restos líticos. Bien. Todo este trabajo se llevó a cabo tanto en el trabajo de campo, toda esta metodología, también en el trabajo de laboratorio. Mieso 46, como veis, tiene un aspecto muy similar y en este yacimiento lo que llevamos a cabo fue 3 sondeos. Es decir, pequeño montículo donde alrededor del mismo nos iban apareciendo materiales en superficie, fueron ploteados y llevamos a cabo estos sondeos que vemos aquí, A, B y C. De esos 3 sondeos, lo primero que vemos es que el A es totalmente estéril, no dio nada, mientras que el sondeo B y el C lo que encontramos son 4 unidades arqueológicas distintas, todas ellas superpuestas. Y fijaros que en la parte de delante esta representación que tenemos es un hogar. Es un hogar que ya estaba destruido por lo que era la erosión y que lo único que nos quedaba es la rubefacción en el suelo, que debido a que limpias puedes ver la diferencia entre lo que es el sedimento y sedimento alterado térmicamente, que toma una coloración distinta y se pudo recuperar. El hecho de haber tomado cada uno de los objetos en coordenadas cartesianas permite después hacer representaciones de este tipo, no solamente en planta, como veríamos aquí, sino también la proyección de los objetos en los planos sagital o transversal. Por lo tanto, podemos correlacionar y podemos ver, como ejemplo, cómo se van superponiendo un nivel a otro y cómo esos niveles están separados por lo que serían los estratos estériles. Si en Mieso 46 lo que se hicieron fueron sondeos y no se pudo llevar a cabo excavaciones en extensión, en 41 insistimos mucho en llevar a cabo, en excavar una superficie amplia, porque sondeos se conocían muchos, se habían hecho muchos, se habían hecho sondeos en casi todos los yacimientos, lo primero que hacemos en la arqueología es un sondeo, pero no se había excavado, pocos yacimientos se excavan en extensión. Y eso lo pudimos hacer en 41, y si os fijáis tenemos una mancha de puntos de distinto color, uno corresponde al nivel superior y el otro al inferior. En este caso ambos se adosa a lo que son las curvas de nivel, es decir, una pequeña montículo que tenemos en la parte de atrás y vemos cómo se relacionan ortogonalmente, es decir, tenemos una ocupación que va en este sentido que os marco, que es la que tenemos en color azul, mientras que la otra va en un sentido vertical a la misma. Estas ocupaciones son ocupaciones distintas que cuando se llevan a cabo esas proyecciones vemos cómo están separadas prácticamente por 1 metro una de otra. Por lo tanto, tenemos identificadas, perfectamente identificados esas unidades, esos suelos de ocupación de apenas 10 centímetros de espesor y en ellos no nos aparecen tenemos únicamente objetos líticos y óseos, sino que también tenemos documentadas las estructuras que se han ido documentando. Las superficies que se han ido excavando son variables, de un yacimiento pudo ser 16 metros cuadrados, en el otro casi unos 50 metros cuadrados. Cuando decimos excavaciones, tanto espacios con como sin materiales arqueológicos para poder documentar cuál es la morfología o cómo se desarrollaban. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que son las estructuras. Aquí tenemos un vaciado de hogar, no un hogar donde ha habido la combustión, sino han recogido la ceniza de ese hogar y lo han vaciado en este punto. Por lo tanto, tiene una forma distinta, tiene una forma como si fuera un cono, de unos 5 o 10 centímetros de espesor, sin apenas material arqueológico dentro, es decir, apenas tenemos unos cuantos huesos ploteados, y después vemos cómo de manera lateral al mismo hay concentraciones de material. Son distintas categorías de material lítico que nos permite decir aquí tenemos una acumulación de restos de talla, es decir, de esos pequeños fragmentos que se generan en el proceso de talla, que probablemente no los esparcían, no dejaban que quedaran dispersos por lo que es el yacimiento, sino que los recogían utilizando una piel o algún tipo de vegetal y después generaban estos vaciados en puntos donde no fuera para la vida cotidiana un problema el poder encontrar ese tipo de materiales, que no es muy distinto de lo que hace tan solo 50, 60 años vivíamos en cualquier pueblo de nuestro país, es decir, en todas las casas de un pueblo había determinadas zonas donde se iban vaciando todas las cosas, abocando todos los materiales de la casa. En cuanto a esos materiales líticos nos dice cosas totalmente distintas de lo que veíamos en el acherense. Primero, lo que vemos es obsidiana, es el material que en un 90% se utiliza sistemáticamente para fabricar los instrumentos, y vemos cómo el tamaño oscila entre los 3-4 centímetros como mucho, es decir, son objetos de pequeño tamaño. La primera cuestión es cómo tallan esos objetos de 3-4 centímetros. Por más que yo sea muy hábil con las manos, voy a tener problemas y probablemente alguno de mis dedos va a acabar mal en ese proceso de talla.
En los núcleos que vemos aquí, lo primero que se observa es tienen una plataforma de talla, es decir, una superficie en la cual van a dar el golpe, y después en la parte distal una serie de señales que nos indica, o bien por la forma o las marcas que vemos, que ha sido colocado sobre un yunque o sobre un soporte fijado. No golpean directamente, es percutor blando, es decir, madera o hueso, y coloca un elemento entre medio. Por lo tanto, el golpe en ese soporte de 3 centímetros es mucho más puntual, certero, y permite obtener esos productos laminares, porque el objetivo de todo este proceso de trabajo es obtener estos procesos laminares. Fijaros en lo que tenemos aquí en la parte inferior. Este sería un fragmento de obsidiana que no ha sido procesado, lo que decimos una base natural, un fragmento recogido del entorno, llevado hasta el yacimiento. Había algunos de ellos y vemos que el tamaño es totalmente distinto. No pensemos que en el entorno recogían fragmentos de 1 kilo, medio kilo, no, recogían pequeños fragmentos de 3-4 centímetros y los llevaban hasta el yacimiento, y en el yacimiento los procesaban y llevaban a cabo todas las actividades. Y de hecho encontramos todas las categorías que se van generando en ese proceso de talla. Puesto que el objetivo es obtener estos procesos productos laminares, es decir, alargados, con distintas morfologías, vemos que apenas se preparan. Fijaros que muchos de ellos tienen incluso la parte externa, esa corteza que presentan. Es decir, la preparación de los núcleos es mínima para rentabilizar al máximo la obtención de todos estos pequeños objetos que después van a servir para llevar a cabo todas esas actividades cotidianas o actividades cinegéticas de esos grupos humanos. Fijaros en este esquema que vemos aquí de uno de los yacimientos, en el que se excavaron bastantes metros en extensión, y si nos fijamos en el esquema que vemos aquí, vemos cómo hay un elemento en lo que son los instrumentos, los objetos retocados, que son las raederas, que domina, es decir, simplemente un borde ligeramente modificado para poder llevar a cabo un trabajo como trabajar la madera o trabajar la piel. Y fijaros cómo en el otro yacimiento vemos cómo el tipo de objeto que nos está dominando es láminas de dorso, truncaduras, punta de dorso, bipuntas de dorso, es decir, son todos elementos geométricos encaminados hacia actividades de tipo cinegético, es decir, la caza. Esto nos está hablando de que tenemos ocupaciones que están más encaminadas, o que hemos excavado zonas donde las actividades domésticas es el elemento que es el característico, el procesado de los alimentos, y mientras que en el otro yacimiento vemos que lo característico es obtener una parte importante de esos productos que se generan, se transforman en elementos que después serán enmangados y serán utilizados en las actividades cinegéticas para cazar los distintos animales que van a consumir. Fijaros que a nivel de restos faunísticos, antes se decían bóvidos, aquí decimos lo mismo, bóvidos, es decir, la mayor parte de material óseo que nos aparece en los animales cazados son bóvidos de tamaño mediano, pequeño. Y junto a esos bóvidos suelen aparecer algunos restos de tortuga, algunas aves, es decir, pequeños animales, y junto a ellos carnívoros. Los carnívoros es un elemento que va a estar siempre presente en todos estos yacimientos, puesto que en un momento o en otro aparecen en esa ocupación y pueden ser cazados o simplemente lo hemos tenido ahí. Y aquí vemos pues desde algunas trazas, marcas que han dejado esas laminitas que veíamos cuando estaban procesados los animales, hasta, pues, por ejemplo, coprolitos de hiena, que serían un elemento característico que nos está diciendo que en algún momento ese yacimiento, en ese momento, ese tipo de depredador, la hiena vivió o estuvo habitando en esta zona concreta. Vemos también algunos huesos que presentan fracturas muy claras de esa actividad antrópica, lo mismo que las señales que presentan. Es decir, Mieso 41, con esas dos unidades arqueológicas, presenta unas características que lo hacen muy especial dentro de lo que es este periodo del LSA. ¿Por qué? Primero, las cronologías. Se han podido obtener cronologías, y vemos aquí que van desde uno de los niveles superiores en 13.000 años de antigüedad como mucho, y después tenemos el siguiente que se nos va a 18.000 años de antigüedad. Es decir, estamos dentro de lo que es ese Pleistoceno final y todavía no hemos pasado al Holoceno. Es decir, es un periodo que no es muy conocido en todo lo que es la zona de Etíope. Hay pocos yacimientos y sobre todo esos pocos yacimientos que hay, algunos se conocen y se han documentado, sobre todo no tienen el registro o las características del registro que nosotros hemos podido documentar con esas características.
Y para finalizar, yo creo que Nacho puede hacer la síntesis. Bueno, ya simplemente resumir que como hemos comentado a lo largo de esta charla, en Etiopía nos hemos centrado básicamente en la localización de nuevos yacimientos. Hemos trabajado en bastantes, veis que hemos cubierto un área geográfica bastante importante que cubre o que incluye varias zonas del Valle del Rift. Rafael ha hablado de Tendajo y Vilate, Tendajo con yacimientos de Pleistoceno medio, Vilate con Pleistoceno medio y Pleistoceno superior, y sobre todo nos hemos centrado en el registro de Mieso, en la zona más oriental del país, porque es ahí donde encontramos los yacimientos más interesantes y que correspondían a los periodos cronológicos que estábamos más interesados, ¿no? Como os decíamos al principio de la charla, esto han sido 7 u 8 años de trabajo intenso en la zona de Etiopía. En la actualidad hemos decidido trabajar en otra zona de África Oriental. Estamos trabajando ahora más al sur en el Valle del Rift, y lo que esperamos es que en el futuro, bueno, pues que nos volváis a invitar a venir aquí y os podamos hablar de los nuevos trabajos más al sur en el Valle del Rift. Por último, simplemente agradecer de nuevo al Museo Arqueológico y al Instituto del Patrimonio Cultural por el apoyo que nos han dado en los últimos años en nuestro proyecto en el Valle del Rift. Y con eso acabamos. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, alguna cuestión que no le haya quedado clara, que quiera preguntarle a los conferenciantes. Perdón, una pregunta muy simple. ¿A qué distancia encuentran las lascas y restos líticos que luego recombinan? Se refiere a los remontajes. Los remontajes. Sí. En el yacimiento este en particular tenemos secuencias de talla con una longitud de hasta 4 o 5 metros. Una de las cosas interesantes que encontramos aquí es que había bastantes remontajes entre material en superficie, es decir, material que vimos cuando prospectábamos por las cárcavas, vimos que había lascas en superficie. Luego, cuando excavamos el yacimiento y recuperamos material en posición estratigráfica, vimos que había remontajes entre el material de superficie y el material de estratigrafía. Eso nos permitía un poco ver cuáles habían sido los procesos de erosión y por dónde iba el yacimiento original. Entonces, las distancias de conexión entre los remontajes entre superficie y estratigrafía son normalmente un poco más largas, porque el material en superficie lógicamente ha sido erosionado y se ha arrastrado más. En posición estratigráfica, una cosa que no he comentado, y ya que usted me pregunta, lo cuento, es que la secuencia de reducción del bifaz, ¿de acuerdo? La pieza esa que se le rompió, está todo el material muy concentrado en un punto concreto. Mientras que otros de los remontajes encontramos líneas de conexión en zonas más amplias. Parece que la secuencia de talla del bifaz fue una cosa muy rápida, que se produjo inmediatamente, en el que el tallador no se movió prácticamente, mientras que las otras piezas tienen distancias un poco más largas. Entonces ahí quizá podrías hablar de un poco más de movimiento. Pero vaya, si quiere una media, pues las medias serían inferiores a 1 metro, pero las distancias máximas de conexión están en torno a los 4 o 5 metros. No ha habido transporte de los restos de piedra por corrientes de agua o tal, sino que el lugar de trabajo era aquel. Parece. En todos los yacimientos arqueológicos pleistocenos siempre hay un poco de lo que llamamos procesos postdeposicionales, es decir, alguna modificación natural del yacimiento siempre existe. Entonces, yo nunca descarto el que haya habido algo de movimiento de material. Parece que al menos las secuencias de remontaje están más o menos en su sitio. O sea, está el sedimento es muy fino, es un margen lacustre, o sea, no parece que sea una actividad hidráulica agresiva. Muchas gracias, qué suerte, un trabajo bien bonito. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión, quiero darle las gracias a los conferenciantes, porque gracias a ellos el museo puede actuar también para difundir como plataforma todas las investigaciones que
que se están produciendo